noches y gracias por acompañarnos en Telediario Estelar. Fabricio, ¿cómo estás? Bien, gracias María del Carmen, amigos televidentes. Buenas noches, gracias por acompañarnos en esta nueva entrega informativa. De inmediato revisamos los titulares con los hechos que marcan esta jornada. Comisión Legislativa aprueba por mayoría un informe que recomienda que Ecuador abandone la UNASUR. La decisión final la deberá tomarse en el Pleno de la Asamblea. Sigue en debate el paquete de reformas al Código Orgánico Integral Penal en la Asamblea Nacional. La economía ecuatoriana muestra algunos signos de recuperación. El riesgo país con tendencia a la baja. Hoy se recuerda el Día Mundial de la Prevención del Suicidio. Ecuador trabaja en estrategias para evitarlo. Y en lo internacional, la empresa Apple presentó el nuevo iPhone 11, el nuevo modelo que se centra en el mejoramiento de su cámara. En la información deportiva les contamos que este jueves se definen a los dos finalistas de la primera temporada de la Superliga Femenina con los choques de revancha entre Dragonas versus Ñañas y Deportivo Cuenca versus Barcelona. Desamparados. Y está listo el informe a través del cual se denuncia el Tratado Constitutivo de la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR. Con este documento, que pasará al Pleno de la Asamblea Nacional para su respectiva votación, se abre la posibilidad de que Ecuador deje el organismo regional. A favor, asambleístas. Con 8 votos a favor, la Comisión de Soberanía, Integración, Relaciones Internacionales y Seguridad Integral de la Asamblea Nacional aprobó el informe para denunciar el Tratado Constitutivo de UNASUR. Con esta decisión, Ecuador podría dejar definitivamente el bloque regional creado en mayo de 2008. Si el Ecuador quiere darle al mundo una visión diferente de lo que ha sido su planteamiento político y económico de los últimos 12 años, esta es una muestra importante. La salida de UNASUR del Ecuador plantea que no vamos a estar junto a Venezuela, no vamos a estar junto a Bolivia y nos planteamos procesos de integración más centrados en temas económicos de beneficio para los ecuatorianos. Antes de la aprobación del documento, los asambleístas del bloque de Revolución Ciudadana abandonaron la sesión como muestra de rechazo ante dicho informe, que entre otros señala que UNASUR nació con una debilidad, la de responder a los intereses de los gobiernos de turno y no como un proyecto de Estado. Esto es una muestra más del apresuramiento y la ligereza con la que se pretende en esta comisión tratar temas de tanta trascendencia para el país. Ecuador se suma a Colombia, Brasil, Paraguay, Argentina y Perú, países que también han denunciado el Tratado Constitutivo de UNASUR. De hecho, en marzo de este año, el presidente Moreno anunció que nuestro país dejaría el bloque regional. Hoy quiero comunicar al Ecuador nuestro retiro definitivo de UNASUR. UNASUR se transformó en una plataforma política que destruyó el sueño de integración que en un inicio nos vendieron. Actualmente Venezuela, Bolivia, Uruguay, Guyana y Surinam continúan en UNASUR. El informe aprobado por la Comisión Legislativa deberá pasar al Pleno de la Asamblea, donde para ser aprobado se debe contar con al menos 71 votos. Si ello ocurre, el texto se remitirá al presidente de la República para que él formalice la salida de nuestro país de dicho organismo. Razón por la que aquí tendrán que intervenir ya después de 6 meses el presidente de la República para que asuma el control de todas las instalaciones que fueron construidas, de todos los bienes, y si es que ha existido alguna contribución por parte de otros países, proceder a la devolución correspondiente. Gracias. En el documento aprobado en la Comisión de Relaciones Internacionales se recomienda que el edificio sede de UNASUR, construido en el sector de la mitad del mundo al norte de Quito y que tuvo un costo de $40 millones, pase a manos de la Cancillería. Fabricio Ceballos, Medios Públicos.
19 días antes de que concluya la instrucción fiscal en el caso Sobornos 2012-2016, la fiscal Diana Salazar notificó el cierre de la etapa. 26 personas están procesadas, entre ellos el expresidente Rafael Correa y su ex asesora Pamela Martínez, quien confirmó que escribió el cuaderno con los aportes en el 2019. La fiscal general del Estado, Diana Salazar, solicitó a la jueza Daniela Camacho que señale día y hora para la audiencia preparatoria de juicio, con lo cual concluyó la instrucción fiscal en el caso Sobornos 2012-2016. A nosotros no nos afecta la decisión de la señora fiscal y está dentro de los parámetros legales. Porque hay una fecha que tiene que respetarse hasta donde debe durar la instrucción fiscal, esto es hasta el 29 de septiembre. La actuación de Fiscalía es una actuación arbitraria. En el documento, Salazar pide información sobre la seguridad de las dos testigos protegidos, Pamela Martínez y Laura Terán. También se ha llamado a declarar al señor Ernesto Guerrero, él era de Pueblo Nuevo y es el que llevaba las sabatinas. Sucede luego del testimonio anticipado de la ex asistente Laura Terán, Pamela Martínez y el ex representante de Odebrecht en Ecuador, José Santos. Martínez, ex asesora de Correa, relató que por orden del expresidente creó un archivo para registrar los aportes de campaña para Alianza País a finales de 2013, que la coordinación de los supuestos pagos estuvieron a cargo de Jorge Glass, que prestó facturas de su empresa Nexo Global por $160,000 a Odebrecht. Confirmó que escribió el cuaderno de los aportes de AP en 2018 y que el arriendo de su oficina en el edificio Concorde habría sido pagado los primeros años por la Corporación Nacional de Electricidad, mientras que José Concienciado Santos confirmó la entrega de $2.6 millones entre 2012 y 2016 y $2.5 millones en 2014 a la ex asesora para las elecciones presidenciales y seccionales. La defensa de la actual legisladora Viviana Bonilla rechazó la decisión de la Fiscalía. Señaló que no se realizaron los peritajes al cuaderno de Pamela Martínez o los archivos. Se han enviado escritos pidiendo diligencias a la Fiscalía y se han negado. El pasado mes de mayo inició la indagación. 26 personas están procesadas por los delitos de cohecho, tráfico de influencias y asociación ilícita. Entre ellos, el expresidente Rafael Correa, el exvicepresidente Jorge Glass, la exministra María de los Ángeles Duarte, el exministro Vinicio Alvarado, la actual legisladora Viviana Bonilla, el exsecretario jurídico Alexis Mera y el exsecretario del Agua, Walter Solís. Valeria Villarroel, Medios Públicos. Vamos con más temas. En octubre, Ecuador recibirá $300 millones del Banco Interamericano de Desarrollo, que servirá para crear el primer bono social de América Latina, destinado a crear viviendas de interés social a través del Plan Casa para Todos. Así lo anunció el ministro de Finanzas, Richard Martínez, quien reveló varios indicadores de interés económico. En octubre se concretará la garantía de $300 millones que otorgará el Banco Interamericano de Desarrollo BID para que Ecuador se convierta en el primer país de la región en emitir un bono social con el fin de generar mayor inclusión a través del Plan Casa para Todos. Una operación inédita para el país y para el propio BID. Lo que va a permitir este financiamiento de 400 millones es alimentar el fideicomiso que tenemos de vivienda de interés social y vivienda de interés popular. Financiamiento internacional en Ecuador. La cantidad de desembolsos que hemos recibido hasta julio del 2019 por el programa con los multilaterales son $2.281 millones. Contratos por inversiones. Los contratos que se han firmado hasta la fecha totalizan $1.600 millones de dólares. El riesgo país de Ecuador bajó a 629 puntos. En Argentina el riesgo país llegó a superar los 2.700 puntos y el riesgo país de Ecuador ha bajado a los 629 puntos. Pero ahorros por subsidios de combustibles. La reducción de los subsidios a los combustibles que nos da a la fecha un total de $432 millones de ahorro. Esto es positivo. Pago por incentivos jubilares. Una deuda heredada de cerca de $1.200 millones. Hasta el momento ya hemos pagado cerca de $750 millones. Lucha contra la corrupción. Nosotros hemos enviado a la Fiscalía 6 denuncias de personas que nos han alertado de cobros que se están haciendo por interpuestas personas o por quienes se hacen pasar por funcionarios públicos para tramitar pagos. Santiago Tello, Medios Públicos.
De cara a un acuerdo comercial entre Ecuador y México como requisito previo para entrar a la Alianza del Pacífico en el 2020, el sector empresarial pide al gobierno simplificar las cargas tributarias, desmontar el impuesto a la salida de divisas y mejorar la competitividad. En 2020 se prevé que Ecuador ingrese a la Alianza del Pacífico, un bloque comercial que está conformado por Perú, Colombia, Chile y México. Solo con México el camino falta por recorrer. Las negociaciones comenzarán en septiembre, con un intercambio de listas de los mercados sensibles para ambos países, según el ministro de Producción, Iván Montaneda. Está la industria metalmecánica, textilera, línea blanca, ensambladores de carros. Debe estar claro que el gobierno ecuatoriano, los acuerdos que firmará serán en beneficio del país. Frente a este panorama, representantes del sector empresarial piden que el gobierno realice acciones que protejan la producción nacional. Por ejemplo, desmontar el impuesto a la salida de divisas. Vemos que en la reforma tributaria que se va a plantear exista una hoja de ruta para ir desmontando poco a poco. Necesitamos una legislación laboral a tono con lo que tienen los países con los que vamos a integrarnos. Es indispensable que simplifiquemos el esquema tributario que tiene el país. Desde el sector automotriz también se pide hacer negociaciones que permitan el desgravamen de aranceles. Los vehículos, si es que entra un proceso de desgravación, tendrían los consumidores una oportunidad de mejores condiciones de precio. Vehículo que puede ser de trabajo. Recordemos que México es el primer exportador del mundo de tractocamiones. Según el ministro de Producción, Iván Montaneda, México es el actual mayor inversionista en nuestro país. 1.600 millones de dólares tienen los mexicanos invertidos en el país. Mejorar la competitividad será otro desafío. Jennifer Espinosa, Medios Públicos. China suspendió el ingreso de camarón ecuatoriano. El ministro de Comercio Exterior, Iván Montaneda, indicó que ya se toman acciones al respecto. Paralelamente, el funcionario informó que existen fechas tentativas para concretar acuerdos comerciales con México y Chile. China suspendió la importación de camarón ecuatoriano tras una alerta fitosanitaria por la llegada de un contenedor con el virus de la mancha blanca en agosto. El ministro de Comercio Exterior, Iván Montaneda, señala que la medida es temporal y ya se toman acciones. Y está viajando el día de mañana una importante delegación del gobierno ecuatoriano, el viceministro de Comercio Exterior, conjuntamente con el vicecanciller. Esta situación inquieta a este sector productivo, pues China es el principal mercado del camarón ecuatoriano, facturando 900 millones de dólares en el primer semestre del 2019. Los exportadores también responderán. Ya levantamos toda la información y esto está a punto de enviarse a través de nuestra embajada a la aduana china. Campuzano además ve con buenos ojos la inversión de 200 millones de dólares para la electrificación del sector camaronero. En las próximas semanas, contar con un plan en blanco y negro de electrificación del sector que valide la obra de infraestructura actual, la obra de infraestructura a construirse y la demanda proyectada de las camaroneras que entrarán en este proceso. En torno a la apertura de mercados, señaló que el 20 de septiembre empiezan las negociaciones para concretar un acuerdo comercial con México y así ingresar a la Alianza del Pacífico. La firma de un acuerdo comercial con México para el primer trimestre del año 2020. En torno a la tercera ronda de negociaciones que se lleva a cabo en Quito para un acuerdo comercial con Chile, señaló. Quizás para fin de año en la firma del acuerdo comercial. Luis Alfredo Zúñiga, Medios Públicos. En un evento de incorporación de personas a la modalidad de teletrabajo en una empresa farmacéutica, el ministro de Trabajo encargado, Andrés Madero, manifestó que en las reformas laborales se creará un fondo para que la jubilación patronal beneficie a más personas y que se incorporen nuevas modalidades de contratación. El ministro de Trabajo indicó que el Código Laboral actual tiene 81 años y que las reformas legales son necesarias. Anunció que existirán nuevas formas de contratación. Bueno, estamos tratando el contrato de emprendimiento, el teletrabajo como una modalidad de igual manera, ampliando el contrato de obra o giro determinado del negocio, contratos que son los que actualmente es más requeridos tanto por la actividad económica como por los trabajadores. Dijo también que se creará un fondo para la jubilación patronal para cubrir con este beneficio a un mayor número de trabajadores, aunque no hayan trabajado 25 años en la misma institución.
porque hoy menos del 5% de los trabajadores goza del beneficio de la jubilación patronal. Es por esto que queremos generar un fondo global que ha sido ya consensuado por amplios sectores, tanto productivos como de trabajadores, que permita que desde el día 1 todos los ecuatorianos tengamos un fondo de jubilación que permita dar respuesta a este derecho y que sea ampliado para el 100% de los trabajadores. Y que en las reformas se incluirá, por ejemplo, el teletrabajo, modalidad bajo la cual se encuentran 11.200 trabajadores en Ecuador. 2.125 empresas a nivel nacional, en varios rubros, en distintas actividades económicas. En algunos casos hay incrementos hasta del 30-45% en la productividad. En este sentido, se incorporaron 35 trabajadores al teletrabajo en la empresa GlaxoSmithKline, con lo cual se puede conjugar de mejor manera la vida profesional con la familiar. Así lo cuenta Jorge Luis Pérez, quien teletrabaja hace 9 meses. Es que tengo una mayor autonomía sobre mi horario, el cual me permite organizar la jornada laboral con más flexibilidad. Verónica Rivadeneira, Medios Públicos. Y en la Asamblea Nacional siguen el trabajo de consensuar posturas respecto a las reformas al Código Orgánico Integral Penal, COIP. El Pleno del Parlamento recibió en Comisión General a representantes de varias organizaciones de la sociedad civil para enriquecer los planteamientos que harán de este cuerpo legal un instrumento para garantizar la seguridad de la ciudadanía. Sobre los temas considerados duros no hay nada definido. Hay posturas claras e inamovibles respecto a la reforma al artículo 189 del COIP, el cual busca establecer una tabla sobre el tipo de robo y sobre esa base establecer la pena. Robo es robo. Entonces, por lo tanto, desde nuestra bancada estamos tratando de rever esa situación. Henry Moreno, asambleísta del movimiento Creo, opina que si se sigue esta línea de reforma, sobre los casos de femicidio, por ejemplo, se puede favorecer al agresor y no proteger totalmente a la víctima. Pero no es que aquí se tiene que dejar a la discrecionalidad del juzgador el tema de que se castigue únicamente el delito menor. La socialcristiana Cristina Reyes aspira a que este debate de reformas al COIP llene la expectativa de la ciudadanía respecto a lo que siente y vive sobre hechos de delincuencia. Hay como una psicosis colectiva en todo momento, en los semáforos, en las calles. Además que las reformas no deben dejar espacio a creer que por perfeccionar la norma, los delincuentes saldrán bien librados, opinó Guillermo Celi de la bancada de Suma. Son familias que han quedado destrozadas por el asesinato y la pérdida de sus familiares. En el marco de la continuación del segundo debate de reformas del Código Orgánico Integral Penal, los empresarios pidieron normas claras y duras para frenar el contrabando. Pérdidas por más de $400 millones anuales. La Asamblea espera terminar la votación de estas reformas, máximo hasta el 18 del presente mes. Javier Ceballos, Medios Públicos. Y como parte de las reformas que se plantean al Código Orgánico Integral Penal, la Asamblea Nacional continúa el debate para endurecer las penas en casos de maltrato animal. Este 10 de septiembre, la organización Protección Animal Ecuador presentó una propuesta en la Comisión de Justicia de la Asamblea para que el maltrato animal sea considerado un delito. Hasta el momento, entre los cambios contemplados, figura aumentar las sanciones con penas que van de 2 a 6 meses de cárcel por lastimar a un animal. El abuso sexual de animales de compañía se castigará con prisión de 6 meses a 1 año y la muerte de los mismos de 6 meses también a 1 año. Aunque si el deceso es producto de un acto de tortura, la pena será de 1 a 3 años de prisión. Las reformas también plantean castigar con 2 a 6 meses de cárcel las peleas de perros, mientras que el abandono de mascotas se pagará con trabajo comunitario. Y a finales de septiembre, el ministro de Telecomunicaciones, Andrés Michelena, remitirá a la Asamblea Nacional un proyecto de ley para la protección de datos personales. Un especialista en ciberseguridad recomienda que la reforma al Código Orgánico Integral Penal incorpore sanciones más estrictas a los delitos informáticos. La extorsión, el acoso, la suplantación de identidad, el robo de información y la estafa son delitos contemplados y castigados en el actual Código Orgánico Integral Penal, pero en el campo informático no tienen un tratamiento adecuado en la legislación ecuatoriana. Y ahora que en la Asamblea se busca reformar el COIP, este tema también debe ser considerado. Así lo indica Francisco Bolaños, especialista en ciberseguridad. Cuando se haga este tipo de legislación, se debe de considerar a los expertos en el tema y no usar la mala práctica de copiar legislaciones de otros países, porque
el contexto y la realidad tecnológica es totalmente diferente. Este experto considera que la penalización por delitos informáticos debería contemplar severas sanciones contra ataques a la privacidad de datos o el grooming, que es el acoso a menores en redes sociales. Debería de ser más o menos entre unos 10 o 15 años dependiendo del caso, y especialmente si estamos hablando de menores de edad. Yo creo que ahí la pena debe ser muy drástica y dura. De esta problemática está consciente el gobierno, al punto que el Ministerio de Telecomunicaciones presentará un proyecto de ley para la protección de datos personales. Así lo anunció el ministro Andrés Michelena. Que es el objetivo salvaguardar el registro de cada persona, de cada ecuatoriano, y en diciembre la estrategia de ciberseguridad, que nos permite tener la seguridad tanto del Estado como de los ciudadanos, además de la empresa privada que ya está haciendo un gran trabajo. Dicho proyecto será enviado a la Asamblea a finales de este mes. César Eduarte, Medios Públicos. Y la tarde de este martes, el presidente de la Asamblea Nacional, César Litardo, presentó a la Corte Constitucional un paquete de reformas para restar al Consejo de Participación Ciudadana la atribución de designar autoridades. La propuesta del titular de la Asamblea plantea que la atribución de nombrar autoridades regrese al Poder Legislativo sin la realización de concursos de méritos y oposición, y que el Consejo de Participación Ciudadana se mantenga con las atribuciones de propiciar la participación ciudadana y combatir los actos de corrupción. La propuesta tiene el apoyo de 6 bancadas políticas en la Asamblea. Por su parte, la Corte Constitucional deberá determinar la constitucionalidad y la vía a través de la cual se concrete dicha propuesta. 20:22. Se encuentra con nosotros el asambleísta Henry Moreno, con quien conversaremos en los próximos minutos sobre el trabajo legislativo que actualmente se está cumpliendo en este poder del Estado. Buenas noches, asambleísta. Gracias por estar aquí con nosotros. Hemos revisado esta última información. El presidente del Poder Legislativo, César Litardo, ha enviado una consulta a la Corte Constitucional para determinar cuál es la vía factible para llevar a cabo estas reformas que permitan tener en cuenta las atribuciones que tendrá a futuro el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y la Asamblea Nacional. ¿Cuentan con el apoyo necesario para impulsar esas reformas? Buenas noches. Efectivamente, existe un preacuerdo ya en las bancadas legislativas para corregir lo que han significado, creo yo, los errores de este Consejo de Participación Ciudadana en los últimos años. Hemos visto que ha sido cooptado, un poder del Estado cooptado por el poder político, que ha respondido a determinado lineamiento político, y creemos que aquello tiene que ser reformado, corregido a través de este camino que se ha presentado a la Corte Constitucional para que nos indique cuál es la vía apropiada. De acuerdo. El presidente Litardo ha dicho que hay 6 bancadas políticas de la Asamblea Nacional que apoyan esta iniciativa. ¿Esto es así? Sí, efectivamente, pero ahí hay que ahondar un poco más en los defectos que ha tenido el Consejo de Participación Ciudadana. Sí. Y lo hemos visto. Es lamentable lo que sucedió con la destitución de los últimos 4 consejeros, cuando se orientaron, creo yo, a intervenir en otras funciones del Estado y a desobedecer un mandato constitucional, lo que provocó su destitución. Lo que nosotros aspiramos es que se limite las funciones de designar autoridades de control, esto regrese a la Asamblea Nacional y nosotros podamos, como representantes de la voluntad soberana, designar estas autoridades. Sin embargo, también conocemos los errores del pasado, cuando se designaba, creo yo, de forma muy discrecional en la parte política en la Asamblea Nacional. Claro que sí, esas autoridades finalmente solo respondían a los intereses de ciertos sectores políticos, y eso es lo que no quiere la ciudadanía. Efectivamente, y nosotros podemos corregirlo en la norma, es decir, colocar requisitos más exigentes, años de servicio, probidad, creo yo, antecedentes, y también corregir lo que fue este tema de la designación de los últimos consejeros, hacer coincidir lo que significan las normas del ejercicio para ser consejero de participación ciudadana con las normas que regulan la candidatura. Eso también falló de parte del Consejo Nacional Electoral y creo que tiene que ser corregido ahí. La propuesta que se está manejando ahora en la Asamblea Nacional es que la designación de estas autoridades pase de nuevo a manos del Poder Legislativo y que ya no se debe a un concurso de méritos de oposición para la designación de esas autoridades. ¿Cómo se permitirá entonces o cuál será la mejor vía para garantizar que esas autoridades, en el caso de aprobarse esta alternativa, puedan ser designados de la mejor forma, que finalmente lleguen a esos cargos las personas con mayor capacidad y experiencia, gente probada? Bueno, yo creo que tiene que existir una calificación previa con requisitos que sean extremadamente exigentes. Es decir, que no venga solamente una terna
que venga a la Asamblea Nacional y dependa de la posición política. No, tienen que, quienes aspiren a ser las autoridades de control designados por la Asamblea Nacional, cumplir requisitos de probidad, no haber sido destituidos, por ejemplo, de cargos públicos, no haber tenido una participación política reciente, no ser parte de partidos, organizaciones políticas, no pertenecer a cleros religiosos. Yo creo que hay formas que nosotros sí podemos instaurar en lo que significa el ejercicio normativo de los requisitos para ser consejero. Por ello se está planteando la conformación de comisiones técnicas especializadas que evalúen el perfil de cada uno de los postulantes. Efectivamente, porque eso fue lo que falló en el Consejo Nacional Electoral. Y el Consejo Nacional Electoral dice que en la designación de los últimos consejeros se le encargó a una comisión y que esta comisión no hizo el trabajo. Yo creo que ahí nosotros tenemos que afinar mucho el tema de cómo se puede llegar a la terna final para que sea la decisión política de la Asamblea la que designe esas autoridades. De acuerdo. Y hay un consenso también para evitar que el Consejo de Participación Ciudadana finalmente desaparezca. Va a continuar como institución, pero se encargará estrictamente de propiciar la participación ciudadana y trabajar para luchar contra los problemas de corrupción. Lo que nosotros esperamos es que el Consejo de Participación haga honor a su nombre, sí, que logre fomentar y hacer realidad la verdadera participación de la ciudadanía. Eso se ha venido dejando mucho menos y creemos nosotros que no se ha cumplido. ¿Y cómo debería propiciar esa participación ciudadana? Nosotros creemos que... Sí, permítame que le interrumpa. Si los ciudadanos finalmente en el anterior modelo o en el modelo que está aún vigente, de una u otra forma podían impugnar las candidaturas de las próximas autoridades, señalar quiénes podían ser los postulantes, etcétera. Ahora con la propuesta que se está manejando en la Asamblea Nacional, ¿en qué quedaría ese rol del ciudadano frente a esta designación de autoridades o finalmente dentro del escenario político? Bueno, implica una reforma en la misma ley del Consejo de Participación Ciudadana. Hemos visto lo que sucedió con estos últimos consejeros, que no hay que desconocer que tenían una afinidad política con determinada tendencia de aquello. Entonces creo yo que la reforma viene por el Consejo de Participación Ciudadana, por sus maneras de integración, pero darles mayores capacidades en lo que tiene que ver al fortalecimiento de la participación ciudadana. Y también otra actividad que se ha quedado de menos, creo yo, y nos ha quedado debiendo, el tema del control ciudadano. El Consejo de Participación tiene atribuciones similares a la de la Contraloría General del Estado. Tiene la facultad de requerir información a las instituciones del Estado, a los organismos de control, para verificar las actuaciones que se denuncien también en actos de corrupción. Y eso no ha sido, creo yo, fortalecido, y podemos hacerlo nosotros a través de la norma de una reforma del Consejo, de la norma que rige al Consejo. Lo que desde la Asamblea se podría plantear es que este nuevo Consejo de Participación Ciudadana, una vez que se lleven a cabo estas reformas, pueda ser un ente a través del cual se pueda fiscalizar la actividad de las autoridades, por ejemplo, las decisiones que se tomen en el ámbito de lo público. Efectivamente, esa es una de las atribuciones que está dentro de la ley del Consejo de Participación Ciudadana. Lastimosamente, nosotros conocemos en varias provincias, yo por ejemplo vengo de la provincia de Pastaza, le hicimos un seguimiento a un proceso de fiscalización y lastimosamente en un periodo de determinados años no se había realizado ningún acto de control ciudadano. Ese es un poder y es una atribución que tiene este Consejo. Pero ¿qué tan vinculante podría ser esas observaciones de la ciudadanía a través del nuevo Consejo? Sí, pero en la misma norma se reconoce esta facultad. Y esto puede ser denunciado a la justicia ordinaria y a los mismos organismos de control en el tema de los recursos públicos. Pero quería puntualizar, el tema de la desaparición del Consejo de Participación Ciudadana implicaría, para mi concepto jurídico, una asamblea constituyente, porque estamos hablando de la alteración de la estructura fundamental del Estado. Debería ser esa la alternativa, entonces, la vía. Debería ser esa la vía para la desaparición total de este Consejo de Participación Ciudadana. De acuerdo. Hay otros temas que también se están analizando y trabajando actualmente en la Asamblea Nacional, reformas al COIP. Hoy recibieron a representantes de distintos sectores de la sociedad que están señalando sus preocupaciones, sus demandas en torno al tema de la seguridad ciudadana. Bueno, ese es un tema, creo yo, fundamental para nosotros. Tenemos que escuchar a la ciudadanía. El pueblo se queja de que existe una inseguridad ciudadana. Por ejemplo, ahí estamos colocando un mecanismo para que la Policía Nacional tenga la facultad de retirar armas blancas de los ciudadanos en un cacheo que se realice por prevención. Al momento no lo tienen, ¿sí? Pero esto es importantísimo. También estamos hablando de darle herramientas para que el policía no pueda ser castigado injustamente por el ejercicio del deber de sus funciones, ¿no? Claro, lo que observamos el día de hoy es que si un servidor policial con su arma de dotación realiza un procedimiento, existe una muerte, lo primero que se le trata es como el mismo delincuente, es decir, se lo lleva al proceso ante la justicia ordinaria y no existe siquiera esa presunción de que actuó en cumplimiento del deber legítimo. Entonces, claro que sí, hay que colocarle herramientas
para que la Policía Nacional también pueda brindar un trabajo óptimo para la ciudadanía. Y hay una serie de reformas más que tendrán que impulsarse precisamente para poder propiciar que este ambiente de seguridad se retome en el país y la ciudadanía también se pueda sentir mucho más segura y protegida. Sí, hay temas que son coyunturales, por ejemplo, los temas de corrupción. Tenemos empresas que han estado vinculadas en actos, en casos de corrupción y el día de hoy siguen contratando con el Estado ecuatoriano. Ahí nosotros creemos que se debe totalmente vetar a esas empresas y a esos accionistas para que jamás vuelvan a contratar con el Estado ecuatoriano, porque son gente que está dedicada a la corrupción y consiguen contratos de esa manera. Claro que sí, asambleísta. Estos y muchos más aspectos sin duda trabajarán en los próximos días desde el interior de la Asamblea Nacional precisamente para concretar estas reformas tan esperadas en el Código Orgánico Integral Penal COIP. 20:31. Agradecemos al asambleísta Henry Moreno por su tiempo, su explicación en torno al trabajo legislativo y nosotros vamos a una pausa. Regresamos en breve con más. Sigan con nosotros. La farmacéutica multinacional Roche está ya en conversaciones con el Ministerio de Salud para concretar procesos que posibiliten nutrir con medicinas el cuadro básico de medicamentos cuya actualización la hizo oficial el gobierno el 22 de agosto anterior. Uno de los ejecutivos de la farmacéutica expuso a Telediario que es vital para la compañía trabajar a la par en procesos de prevención de enfermedades consideradas catastróficas. Fue el pasado 22 de agosto cuando el gobierno hizo público el anuncio de que actualizó el cuadro básico de medicamentos que lo componen 454 medicinas en 641 formas farmacéuticas, es decir, presentaciones. Ese día, Gustavo Dávila, líder de la organización Jóvenes contra el Cáncer, dijo que más allá de la actualización del cuadro básico, lo importante es el establecimiento de mecanismos expeditos para comenzar a abastecer de manera permanente a toda la red de salud con medicinas de último desarrollo científico para remediar el padecimiento de enfermedades catastróficas. Lo más importante es que se actualiza. O sea, medicamentos salieron aquellos que ya estaban desactualizados, se incorporan nuevos. Por ejemplo, en cáncer 54 nuevos medicamentos. Carlos Serrano es ejecutivo de la farmacéutica multinacional Roche. Dijo a Telediario que ya hay conversaciones con el Ministerio de Salud para ver la manera en cómo la compañía puede proveer de medicamentos. Es a través de un mecanismo de compras públicas, el CERCOP está a cargo, que únicamente, como les dije, se compite por precio, ¿no? Entonces no es un mecanismo en que se pueda ofrecer, digamos, un portafolio de servicios y una solución en salud. Pero lo fundamental, dijo, es establecer procesos de acompañamiento a pacientes. Hoy por hoy nuestro foco está en curar enfermedades porque nuestra prevención es bastante baja, pero tenemos que cambiar esto, es decir, trabajamos más en prevención, no es de un día para el otro, ¿no? Para la adquisición de los fármacos, el gobierno hará una inversión de $258 millones. Javier Ceballos, Medios Públicos. Existen avances en el tratamiento del cáncer de mama. La combinación de dos medicamentos hace que se frene el avance de esta enfermedad. Ambas medicinas están incluidas en el cuadro básico del país. Así lo manifestó la médica española Ana Lluch. La oncóloga y catedrática de medicina Ana Lluch explicó que el cáncer de mama se define por su tipo biológico. El cáncer de mama luminal produce el 60% de casos y el HER2 entre el 20 y 25% de casos y es considerado un cáncer agresivo. Las células del cáncer de mama pueden tener unos receptores en la superficie de la célula, que es lo que hace que sean agresivos, que crezcan muy rápidamente, y solo teníamos quimioterapia para ellos. Hace 15 años un medicamento, trastuzumab, se usaba para tratar este tipo de cáncer, pero la combinación con otro fármaco se ha comprobado que bloquea el avance de la enfermedad. Que se llama pertuzumab, unido a ese, es la unión mucho más potente y paraliza a las células para que no crezcan. Frena el avance del cáncer. La doctora manifestó que este tratamiento permite aumentar el pronóstico de vida de 2 a 5 años. El trastuzumab ya estaba en el cuadro básico de medicamentos de Ecuador y el pertuzumab se incluyó recientemente. Y la gran suerte en Ecuador es que ya
el cuadro médico ha reconocido esos 2 fármacos y para poderlos utilizar en las mujeres ecuatorianas. Eso es muy importante. Yuch es reconocida por su trayectoria en la investigación de tratamientos innovadores contra el cáncer e impartió charlas en Quito, Guayaquil y Cuenca a otros médicos especialistas sobre los avances logrados en los pacientes. Verónica Rivadeneira, Medios Públicos. Y vamos ahora con información política. La renuncia de Santiago Cuesta a la Consejería Presidencial genera un nuevo escenario en el círculo cercano del jefe de Estado. Así lo asegura el analista político Santiago Basabe. En la Asamblea Nacional, hasta el oficialismo considera que se trató de una decisión necesaria. Fue el propio exconsejero quien en su cuenta de Twitter anunció la renuncia al cargo. Santiago Cuesta fue uno de los funcionarios más cercanos en el gobierno del presidente de la República, Lenín Moreno, desde mayo de 2018. A mis amigos que me siguen por Twitter y a los que no lo son, les comunico que el día de hoy he presentado mi renuncia al presidente Moreno. Para mí ha sido un privilegio y un honor haber podido trabajar con un gran ser humano y amigo. A mis detractores, les digo adiós. En la Asamblea aseguran que eso es una decisión que le compete al Ejecutivo. Sin embargo, califican de positiva la salida de un funcionario que a su criterio no aportaba al gobierno. Y ojalá que el presidente de la República tenga el acierto de elegir una persona que de verdad, como dice la palabra, le aconseje, pues. Pero ojalá sea una oportunidad para que el presidente pueda reforzar su equipo de trabajo y pueda cumplir con los ecuatorianos. Incluso sin ser tan frontales en el oficialismo, consideran que la salida del consejero beneficiará al Ejecutivo. Y que no seamos más bien los símbolos de discrepancias a veces. No obstante, para el analista político Santiago Basabe, hay que revisar los pro y los contra, pues recuerda que Cuesta tenía a su cargo temas con un importante costo político electoral, que alguien deberá asumir. La reestructura y el reducir el tamaño del Estado en términos del aparato burocrático, la reorientación de muchas propiedades que estaban en manos del Estado, trasladarlas al sector privado vía concesiones fundamentales. Es difícil prever que en el entorno muy cercano al presidente exista algún actor que esté dispuesto a hacerlo. Puntos que además deben cumplirse, ya que están dentro de los objetivos que el país acordó con los multilaterales de crédito. Alex Llanos, Medios Públicos. Y el jefe de Estado, Lenín Moreno, a través del decreto ejecutivo número 869, aceptó la renuncia de Santiago Cuesta Caputi al cargo de consejero de gobierno para el mejoramiento de la eficiencia y optimización del Estado. Agradeció por los valiosos y leales servicios prestados en el desempeño de sus funciones, señala dicho documento, que además tiene 3 artículos. El presidente dispuso la eliminación del puesto que fue creado bajo este mismo mecanismo el 23 de mayo de 2018. El decreto además establece que se suprima del Comité Coordinador de Gestión Delegada la figura del Consejo de Gobierno. Dicho organismo fue creado en mayo de este año y está encargado de la identificación de opciones de financiamiento para la gestión de servicios públicos. Y en otras noticias, los alcaldes de San Lorenzo en Argentina, de Policarpa en Colombia y de Tlaxcala en México compartieron sus experiencias de gobernabilidad local en materia de seguridad ciudadana. Coinciden en que la estrategia más efectiva contra la delincuencia es la participación activa de las comunidades. Guayaquil implementa una estrategia contra la inseguridad a la que ha sumado como aliados al Ministerio de Gobierno, la Fiscalía, la Judicatura y la Asamblea. Pero a nivel regional están otras experiencias de más municipios a los que les ha tocado ejecutar planes antidelictivos en medio de dificultades y hasta falta de apoyo político. En el municipio colombiano de Policarpa, su alcaldesa Claudia Cabrera contó que esa lucha conllevó además un proceso de paz con grupos armados. Y llegar a un punto tan importante que es cuando víctimas y victimarios trabajamos en pro de la paz. Policarpa fue una de las zonas de concentración de los excombatientes de las FARC, de las 26 zonas del país. Anabel Ábalos, alcaldesa de la ciudad mexicana de Tlaxcala, citó la fórmula Cabildo Comunidad aplicada desde 2016. 500 grupos de vecinos vigilantes, hablamos de más o menos 8.500 familias que nos ayudamos, nos cuidamos. Puedo decir que somos el segundo estado más seguro del país. En ciudades portuarias como San Lorenzo, en Argentina, la obra pública ganó terreno a las zonas peligrosas. Así lo explicó su edil Leonardo Raimundo. Y nuestra costanera era de tierra, sin pavimento, sin iluminación. Bueno, lo hemos transformado en un lugar que es el lugar de encuentro de los jóvenes, un lugar donde se celebran actividades deportivas. El espacio público
si no está bien cuidado, bien iluminado, bien vigilado, es un ámbito de degradación de la ciudad. Diversas experiencias compartidas este martes en el último día del primer Congreso Latinoamericano de Municipalidades y Prefecturas. César Eduarte, Medios Públicos. La Agencia Metropolitana de Tránsito realizó operativos en Quito para controlar el uso de placas en los vehículos y el respeto del Hoy No Circula, medida de restricción que cumple su segundo día de ejecución. La Agencia Metropolitana de Tránsito continúa ejecutando operativos a lo largo y ancho de Quito. En el redondel de Ciclista y en la tribuna de los Chiris, esta vez se controló el uso correcto de las placas en los vehículos, identificando varias novedades. Y detectamos a 27 vehículos sin placas, de los cuales 17 eran de vehículos de instituciones públicas, de ministerios, de algunos lugares. La sanción por incurrir en esta infracción es del 30% de un salario básico unificado y 6 puntos menos en la licencia. Conductores como Santiago justificaron esta violación a la ley, a pesar de estar de acuerdo con que se realicen los operativos. O sea, están bien, ¿no? Obviamente, como le explicaba a la gente, es más un tema de una colisión que tuve y por eso no está la placa colocada ahí. Pero está bien, que hagan los controles y todo. Este chequeo se realizó a vehículos particulares, públicos y también a motocicletas. Se me robaron la placa, ya, me cogieron y yo dije que estoy andando con esto, pero me dijo que preferible estén andando con esto porque si no vayan a pensar que es la moto robada. A la par se continuó con los controles del Hoy No Circula, que en su primer día de vigencia dejó un total de 128 vehículos retenidos. Y hoy estamos ya con cerca de 40 vehículos retenidos. La percepción es que ha mejorado el tránsito, mire, como tenemos las vías. La AMT argumenta que la cantidad de operativos se mantiene dentro de los rangos de años anteriores. Por ejemplo, de placas, en el 2017 se efectuaron 179 versus los 123 que realiza la actual administración y que el afán no es recaudatorio. Que se dejó de hacer esta clase de cosas y la gente se acostumbró a tener estas malas costumbres. Los operativos continuarán, por lo que se solicitó a la ciudadanía contribuir al respeto de la ley de tránsito y así evitar sanciones. César García, Medios Públicos. El embajador de Estados Unidos, Michael Fitzpatrick, visitó Esmeraldas por primera vez para reunirse con las autoridades locales, la Policía Nacional, los representantes del sector privado, estudiantes y participantes de los programas que promueve la Embajada de Estados Unidos en la provincia. Durante su visita, Fitzpatrick acudió a la refinería de Esmeraldas para conocer el desarrollo de la industria petrolera en nuestro país. También se reunió con autoridades de la Policía Nacional con quienes habló sobre las iniciativas para mejorar la seguridad para el pueblo esmeraldeño. Además, conversó con participantes de los distintos programas de capacitación e intercambio que ha implementado la Embajada en Esmeraldas, con el fin de brindar más oportunidades a la población, apoyar su desarrollo económico y también educativo. Vamos con más temas. La circulación vehicular está bloqueada en la vía Gualaceo-Plan de Milagro, que une a las provincias de Morona, Santiago y Azuay, debido a un deslizamiento de proporciones en el kilómetro 32. Los trabajos de limpieza de la vía tardarán por lo menos hasta el próximo domingo. Es el kilómetro 32 de la vía Gualaceo-Plan de Milagro, que une las provincias de Azuay y Morona, Santiago. El viernes 6 de septiembre en la tarde se registró un macro deslizamiento que obstaculiza por completo la circulación vehicular. Se estima que son aproximadamente unos 15.000 metros cúbicos que tenemos que desalojar. Hasta ayer hemos desalojado ya 3.000 metros cúbicos. Aquí trabaja maquinaria de la empresa Hidalgo Hidalgo, 20 volquetas y equipo pesado en la remoción que tardará cerca de 5 días más. En la corona del deslizamiento existe una torre del Sistema Nacional Interconectado. Entonces hay que limpiarlo muy lentamente, con mucha precaución, porque si quitamos lo que llamamos el pie del talud del deslizamiento, puede la torre afectarse y bueno, quedaría sin energía Morona, Santiago. Entonces nuestro problema es este. El tipo de suelo arcilloso y la alta humedad provocaron el deslizamiento. Estamos desalojando, tenemos 3 escombreras habilitadas para el desalojo sea lo más rápido posible. Esta vía en construcción presenta constantes problemas, especialmente en el sector Ingamullo. Por eso el gobierno nacional destinó $500.000 para construir una vía alterna que dé solución al problema. El espíritu nuestro es impulsar la solución a la falta de comunicación de esta vía tan importante
que no solamente sirve a Morona, Santiago, sino también a la provincia de La Suay. La vía Gualaceo Plan de Milagro tiene un avance superior al 90% de construcción. Falta por pavimentar 3 kilómetros. César Tacuri Vintimilla, Medios Públicos. Gracias por continuar junto a nosotros. Les recordamos que pueden seguirnos en Facebook y Twitter como Telediario S. Y también a través de nuestra página web www.ecuadortv.es. Sigan informados a través de nuestras redes sociales y medios digitales. La prevención es el principal objetivo para evitar suicidios en nuestro país. Desde el año 2014, en Ecuador, 5.000 personas se quitaron la vida. El 10 de septiembre de cada año el mundo conmemora el Día para la Prevención del Suicidio. El estudio de la Organización Mundial de la Salud, OMS, determina que 800.000 personas deciden quitarse la vida anualmente, una cifra en la cual el Ecuador también suma con datos alarmantes. Solamente desde el 2014 que se llevan registros concentrados en DINASED de los suicidios consumados, tenemos más de 5.000 ecuatorianos que se han quitado la vida. Una preocupación mayor para las autoridades se produce cuando el grupo etario más propenso a este comportamiento es el de entre 7 y 25 años. Eso es lo que está estipulado, que es el rango de edad donde mayor cantidad de suicidios hay en nuestro país. Siendo la primera causa de muerte de los adolescentes. La depresión sigue siendo la principal causa para que se derive en un suicidio. Es por ello que en lo que se debe trabajar es en conversar de forma abierta sobre el tema, olvidándose de tabúes. Esto es importante. Muchas familias han perdido a sus integrantes y no han querido exteriorizar la razón. Por eso es fundamental tener políticas que traten de evitar que las personas lleguen a estos cuadros depresivos, a estos cuadros de trastornos mentales. En el legislativo se trabaja en varios frentes como el Código de la Salud, así como vía resolución para prevenir que más suicidios se produzcan en el país. Una acción que además debe ser integral, pues en caso de darse el hecho, es también fundamental atender al núcleo familiar en su etapa de duelo. Alex Llanos, Medios Públicos. El gobierno de Tungurahua y el Ministerio de Agricultura y Ganadería capacitan a los 359 apicultores registrados en esta provincia. El objetivo es dar un valor agregado a sus productos, como en la elaboración de papillas, cremas, shampoo, jalea real, entre otros. El Ministerio de Agricultura y Ganadería en la provincia de Tungurahua mantiene un registro de 200 apicultores, quienes desarrollan con éxito esta vocación, que requiere de paciencia para cuidar a las abejas. Por cada colmena se llega a obtener 7 kilogramos de miel. Sino también podemos sacar lo que es polen, jalea real, cera, apitoxina y sobre todo nos ayuda a la polinización para otros cultivos. Vicente Velastegui se dedica a la apicultura desde hace 15 años y cuenta con 18 colmenas y da a conocer que de cada una obtiene 10 litros de miel. Pero dependiendo de la floración del lugar y del manejo que lo realice el señor apicultor. La miel, al ser un producto natural, es fuente de antitoxinas, favorece la digestión y se utiliza para hidratar la piel. La miel la utilizo en aguas aromáticas, para los niños. En el Ecuador existen 2.034 apicultores, estos según los de registros de Agrocalidad y el Ministerio de Agricultura y Ganadería. Máximo Barba, Medios Públicos. El gobierno del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, inició esta mañana ejercicios militares en la frontera con Colombia. Las operaciones se desarrollan bajo la vigilancia de los Estados Unidos, país que ratificó su apoyo al gobierno de Iván Duque. Siempre tener bien informado a nuestro pueblo. La tensión entre los gobiernos de Venezuela y Colombia continuó en alza en las últimas horas. El presidente Nicolás Maduro reiteró la noche de lunes las acusaciones contra su homólogo Iván Duque. La tesis del gobierno bolivariano es que su vecino apunta a crear un falso positivo para provocar un conflicto armado. Colombia tiene un Estado fallido y un gobierno guerrerista que odia a Venezuela. La vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, acusó a Colombia de tener una tradición histórica de violencia y guerra y dijo que la República Bolivariana rechaza cualquier tipo de maniobra destinada a perturbar la estabilidad de la región y la paz.
Las declaraciones se produjeron horas antes del inicio de ejercicios militares en la frontera binacional. La mañana de este martes, el propio Maduro, a través de su cuenta de Twitter, confirmó el inicio de las operaciones denominadas Soberanía y Paz 2019. A ti, soldado, a ti te hablo. Es hora de defender la soberanía nacional. El gobierno de Iván Duque ha mantenido distancia frente a las declaraciones desde Caracas. Sin embargo, el consejero presidencial para los derechos humanos, Francisco Barbosa, manifestó que su país se encuentra en alerta máxima ante los ejercicios militares que se iniciaron este martes. Todo esto bajo la atenta mirada de los Estados Unidos, que una vez más expresaron su apoyo a Colombia. Esto es muy peligroso porque si hay ataques fronterizos de Venezuela a Colombia, podemos esperar que los colombianos reaccionen y obviamente apoyaremos plenamente a Colombia en esa situación. Los ejercicios militares venezolanos en la frontera con Colombia se extenderán hasta el próximo 28 de septiembre, según el gobierno de Maduro. Néstor Aguilera, Medios Públicos. Y sobre el inicio de los ejercicios militares de Venezuela en la frontera con Colombia, la vicepresidenta de este último país, Marta Lucía Ramírez, indicó que Colombia no caerá en las provocaciones del régimen de Nicolás Maduro e hizo un llamado a los ciudadanos a tener la serenidad del caso. Acá nosotros no caemos en provocaciones. La obligación de toda la fuerza pública en Colombia es cuidar la integridad del territorio, es proteger las fronteras. Sabemos obviamente de la presencia de buena parte también de los delincuentes y de los criminales colombianos en el territorio de Venezuela. Colombia lo que está haciendo en este momento es activar todos los instrumentos que existen en la región para evitar cualquier tipo de acción militar y cualquier tipo de provocación militar, porque Colombia, repito, no es, no ha sido y no será jamás un país agresor. Y antes de cerrar el segmento de noticias internacionales, les contamos que la empresa Apple presentó sus nuevos dispositivos móviles, el iPhone 11 Pro y Pro Max. A continuación, veamos algunas de las características más importantes de este nuevo celular. Apple presentó su nuevo dispositivo móvil, el iPhone 11, en uno de sus eventos tradicionales en el Steve Jobs Theater de Cupertino, en California, Estados Unidos. El nuevo iPhone tendrá dos cámaras de 12 megapíxeles, una normal y otra ultra gran angular, que permitirá captar imágenes con más resolución y ofrece un mejor rendimiento con poca luz. El dispositivo tiene una pantalla de 6.1 pulgadas, su batería dura 1 hora más que su predecesor y se vende en 6 colores nuevos: púrpura, verde, amarillo, blanco, rojo y negro. Otra de las nuevas características tiene que ver con su Face ID, el cual será más rápido. El dispositivo tendrá un procesador Bionic A13 que lo convierte en la CPU y GPU más rápida de un teléfono inteligente. También fueron presentados el iPhone 11 Pro, cuya principal diferencia son las 3 cámaras posteriores, y el iPhone 11 Pro Max, que tendrá un mayor tamaño. A los 3 dispositivos se los podrá adquirir con una capacidad de almacenamiento desde 64, 256 o 512 GB. En el evento también anunciaron nuevas series de iWatch, de iPad, así como el arcade con nuevos juegos ya disponibles. Paco Urbina, Medios Públicos. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Mañana muy temprano, 6 de la mañana, con más noticias y entrevistas. Feliz noche.